Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Martín. Hace bastante que no subía contenidos. Bueno, en este video, en esta ocasión, quiero hacer un review de la Minolta X300. Y bueno, antes de empezar con las características técnicas, quería contar un poquito. Siempre me gusta contar la historia de cada máquina, ¿no? Quienes ya han visto videos anteriores saben que soy medio fan de la marca Minolta. Tengo la SRT303B, que es la primera que me dio mi papá. Luego compré la SRT101 y la SRT100X, que sería como la más básica de la serie. En realidad yo estaba buscando un lente de 45 mm f2, que es el lente con el que me vino la SRT100X. Y quería tener uno de backup. Había leído que el lente era muy bueno, era muy nítido, una distancia focal muy versátil, 45 milímetros, apertura f2, por lo tanto también es un lente bastante luminoso. Y bueno, un poco buscando ese lente, también buscando un teleobjetivo, el 135 milímetros. Encuentro que por el mismo valor que se estaban publicando los lentes, particularmente el 45 f2 de Minolta, el Rockor, básicamente casi por el mismo precio lo encuentro montado en esta máquina, en la Minolta X300. Así que tomé la decisión de, en vez de comprar el lente por separado, comprar el conjunto, el cuerpo con el lente. Y bueno, me encontré en esta oportunidad con una cámara que salió al mercado en 1984. Ya pasa a ser otra generación de cámaras, ¿no? Estábamos acostumbrados a las SRT, ¿sí? Que surgieron precisamente con este modelo, con la 101, cámaras totalmente manuales y mecánicas y de construcción toda de metal, cámaras pesadas, robustas, como se suele decir, prácticamente un tanque. Y bueno, y en este caso la Minolta X300 ya es otro tipo de cámara, ya incorpora un automatismo que sería prioridad a la apertura, ¿sí? Y si bien el color cromo, la estética, pareciera ser una cámara metálica, ¿sí? No lo es. La carcasa es plástica, es un plástico de muy buena calidad, es una cámara muy bien construida, sólida, ¿sí? Pero es un cuerpo plástico. Eso hace que la cámara también sea bastante más liviana. Es una cámara que anda en los 490 gramos el cuerpo, ¿sí? Bueno, les decía que esta cámara, si bien tiene la posibilidad de operarla en forma manual, tiene ya algunas características que le dan un cierto automatismo, ¿no? Como es la prioridad a la apertura. Para este caso, en esta tapita de acá se cargan dos pilas LR44, ¿sí? Que son pilas muy económicas y se consiguen en todos lados. Y luego tenemos acá un interruptor para prender la cámara, porque la cámara, si bien tiene el modo manual y es una cámara mecánica, sin baterías no obtura, porque el obturador no es mecánico, el obturador es electrónico, ¿sí? Acá tenemos el obturador, que es electrónico. Tiene la palanca de carga, ¿sí? Con esta palanca que avanza la película, la palanca de avance. Y el obturador es un obturador electrónico, por lo tanto tiene un interruptor con on y off para que la cámara esté prendida, si no, no opera. Acá tenemos como todas las cámaras, bueno, me faltó decir que es una cámara reflex, conocidas como SLR, Single Lens Reflex, de 35 milímetros. Es una cámara analógica para película de 35 milímetros. Desde acá, que es la manivela de rebobinado, ¿sí? Se abre la cámara para cargar el rollo de 35 milímetros.
cerramos. Les decía que con esta manivela se rebobina la película una vez que hemos finalizado el rollo, ¿sí? En la parte de atrás tenemos el botoncito que libera la película, el embrague que libera la película para poder rebobinarla. La característica más importante que yo les decía es que con esta rosquita de acá movemos un dial que va cambiando las velocidades, ¿sí? En la medida que yo vaya moviendo este dial y voy seleccionando las velocidades, la cámara va a operar en modo manual, ¿sí? Las velocidades van desde bulbo a 1/1000. Desde bulbo a 1/1000. De acá voy seleccionando las velocidades. De esa manera la cámara va a operar en modo manual. La velocidad que yo elijo y la apertura que yo elijo según la medición del fotómetro. Ahora bien, si yo acá en el dial selecciono auto, que está con una letra en rojo, la cámara ahí va a trabajar con prioridad a la apertura. Yo acá pongo auto, yo no voy a elegir las velocidades y lo que voy a hacer es mover, ¿sí?, el anillo del diafragma, y en base a la apertura que yo elijo, la cámara va a calcular la velocidad de obturación. Ese semiautomatismo se llama prioridad a la apertura. Por lo tanto decimos que es una cámara semiautomática, o que al menos tiene ese automatismo de prioridad a la apertura. Ahora bien, el otro importante a mencionar es cómo mide el fotómetro. El fotómetro es una barra de LEDs, o sea, hay una columna a mi derecha, cuando yo miro por el visor, a mi derecha hay una columna que marca las velocidades. Y hay una lucecita. La lucecita que está estable es la que marca la medición de luz, y, o sea, la velocidad a la que tendría que obturar. Y la lucecita, el LED que titila, es donde yo estoy posicionado. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo el fotómetro calcula que yo tengo que disparar a 1/125 y yo estoy en 1/500, el LED está titilando en 1/500. A medida que yo lo voy bajando, lo tengo que hacer coincidir con la lucecita que está estable. Entonces la lucecita que titila es la velocidad que yo voy moviendo, ¿sí?, con la selección que voy haciendo desde la ruedita, y la que está estable es la medición que está haciendo el fotómetro. Entonces yo hago coincidir los LED, y cuando yo hago coincidir los LED, el que titila con el que está estable, estoy en la exposición correcta para que la foto quede bien expuesta, que no esté ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Ahora, cuando está en modo automático, ¿sí?, cuando yo me llevo la cámara, llevo el visor al ojo, lo que voy a ver es a la velocidad que va a disparar. Me va a indicar en ese automatismo, en función a la apertura que yo elija, a qué velocidad va a disparar la cámara. O sea que de las dos maneras yo tengo información. Cuando está en automático, en prioridad a la apertura, a medida que yo voy modificando con el anillo de apertura, voy modificando las aperturas, me va modificando la velocidad, me está mostrando a qué velocidad va a obturar, ¿sí? Y si yo estoy en modo manual, ahí voy a tener dos LED, uno que está estable, que es la medición del fotómetro, y el que titila es el que yo puedo ir modificando, ¿sí?,